La vieja iglesia se alzaba sobre una colina solitaria, lejos del pueblo más cercano. Sus muros de piedra estaban cubiertos de musgo, y el campanario siempre parecía gris contra el cielo. La gente del lugar la evitaba. Susurraban sobre cosas extrañas que pasaban por la noche. Algunos decían que podías oír pasos o ver sombras moviéndose detrás de los vitrales. Otros advertían que la iglesia nunca dormía del todo. El cementerio junto a la iglesia estaba lleno de tumbas antiguas. Cruces rotas y nombres ya ilegibles sobresalían de la tierra. Cuando el viento soplaba, traía el olor a tierra mojada y flores marchitas. El único camino hacia la iglesia era una vereda angosta, escondida entre árboles retorcidos. Al atardecer, la última luz desaparecía de golpe, dejando todo en tinieblas. Nadie quería trabajar en esa iglesia. Los sacerdotes que llegaron antes se fueron pronto, casi siempre sin dar explicación. Algunos dejaron notas, páginas rasgadas llenas de advertencias o rezos. Los aldeanos creían que la iglesia estaba maldita. Decían que el confesionario era el origen de la maldición, un sitio donde vivos y muertos compartían secretos. Incluso de día, la iglesia se sentía fría. Las velas ardían bajo y el silencio pesaba. Era como si las paredes recordaran cada secreto, cada susurro, y se negaran a dejarlos ir. El padre Mateo llegó una mañana lluviosa. Era joven, pero ya tenía líneas profundas en el rostro. Solo traía una maleta pequeña y una cruz pesada colgada al cuello. Cuando los aldeanos lo vieron subir la colina, negaron con la cabeza. Intentaron advertirle, pero Mateo solo sonrió. No le asustaban los cuentos de fantasmas ni de maldiciones. Mateo entró en la iglesia y miró a su alrededor. El aire estaba frío, y el silencio se podía cortar. Revisó cada rincón y no encontró nada raro. Rezó en voz alta, con firmeza, en el espacio vacío. El miedo solo está en la mente, se repetía. Confiaba en que su fe lo protegería. Limpió el confesionario y encendió nuevas velas. Cada noche, se sentaba en la cabina de madera, esperando que alguien entrara. Pero nadie del pueblo se acercaba. La gente pasaba lejos, persignándose al cruzar la iglesia. Mateo esperaba en la oscuridad, seguro de sí mismo y solo. Durante días, no pasó nada. Mateo empezó a aburrirse. Pasaba el tiempo leyendo, limpiando y rezando. Pensó que las historias sobre la iglesia eran solo supersticiones viejas. Estaba seguro de que podría enfrentar cualquier cosa que apareciera. Una noche, mientras el viento aullaba alrededor de la iglesia, Mateo escuchó un susurro lejano. Se incorporó de golpe y prestó atención. La voz venía del confesionario, suave y temblorosa. «Perdóneme, padre, porque he pecado», dijo. La cabina estaba vacía. El corazón de Mateo latía con fuerza en el pecho. Abrió la puerta y miró adentro. Las sombras bailaban en las paredes, pero no había nadie. Aún así, la voz continuó, contando una historia de traición y culpa. Mateo intentó calmarse. Recordó su preparación, su fe. Pronunció las palabras de perdón, aunque no hubiera nadie para escucharlas. La confesión terminó y el silencio volvió. Mateo pensó que estaba imaginando cosas. Tal vez las noches largas y la soledad le estaban jugando una mala pasada. Intentó reírse, pero las manos le temblaron al encender las velas para la noche siguiente. Pero la noche siguiente, la voz regresó. Esta vez, era más clara, y la historia que contó era aún más oscura. Mateo empezó a darse cuenta de que el confesionario
no estaba vacío después de todo. Algo o alguien lo esperaba adentro. Cada noche, nuevas voces llenaban el confesionario. Algunas susurraban y otras gritaban. Hablaban de crímenes que ningún vivo había confesado. Asesinatos, traiciones, secretos terribles sepultados hace tiempo. Las historias empeoraban cada vez. Mateo escuchaba sin poder apartarse, atrapado por el deber y el miedo. Intentó llevar un registro de las voces, escribiendo cada relato en un cuaderno. Pronto el cuaderno se llenó y las páginas le temblaban en las manos al escribir. Algunas confesiones lo hacían llorar, otras le revolvían el estómago. Rezaba con más ganas, pero en realidad las oraciones se sentían vacías. Las voces empezaron a llamarlo por su nombre. Padre Mateo, decían, escúchanos. Intentó ignorarlas, pero, ya sabes, solo se volvían más fuertes. A veces, creyó ver figuras moviéndose en la oscuridad. Dormía cada vez menos. Sus ojos se pusieron rojos y su rostro pálido. Aún así, Mateo no se fue. Se decía que era su deber ayudar a las almas perdidas. Muy en el fondo, temía que las voces lo siguieran si huía. La iglesia se volvió su prisión, y el confesionario, su tormento. Mateo ya no era el mismo hombre que llegó a la iglesia. Se sobresaltaba con cualquier ruido y, a veces, hablaba solo en habitaciones vacías. Dejó de abrir las puertas para que entrara la luz. El confesionario lo atraía cada noche, como un imán. Simplemente no podía resistirse a escuchar las voces. Dejó de escribir cartas a su familia. Olvidó el sabor del pan fresco y el placer de caminar afuera. La iglesia se volvió su mundo entero. Pasaba horas arrodillado frente al altar, suplicando por algo de paz. Pero, sinceramente, la paz nunca llegaba. Solo más voces, más historias. Los aldeanos notaron el cambio. Cuando veían a Mateo caminar por el cementerio, cabizbajo, se persignaban y se apresuraban a irse. Se rumoraba que estaba perdiendo la razón. Algunos decían que ya estaba muerto por dentro, solo otro fantasma entre las tumbas. Las noches se hicieron más largas. Las velas se consumieron hasta quedar en nada. Las manos de Mateo temblaban y su voz se quebraba al rezar. Estaba atormentado por las confesiones, incapaz de escapar del peso de tantos pecados. Una noche, cuando el viento rugía como nunca, las voces cambiaron. Dejaron de pedir perdón. En vez de eso, llamaron a Mateo. Ahora te toca a ti, dijeron, frías y definitivas. Confiesa, Padre, confiesa tus pecados. Mateo se quedó helado en la oscuridad de la cabina. Intentó resistirse, pero las voces se hicieron más fuertes. Se burlaban de él, repitiendo secretos que nunca había contado. Cuéntanos sobre tu ira, tus dudas, lo que hiciste antes de vestir el hábito. El pecho de Mateo se apretó. Se sintió atrapado, como si las paredes se cerraran sobre él. Empezó a hablar, con la voz débil y temblorosa. Confesó cosas que pensó que ya había olvidado. Le contó a la cabina vacía sobre sus fracasos, sus miedos, los momentos en que perdió la fe. Las voces escuchaban, en silencio y con paciencia. No juzgaban, solo esperaban. Cuando terminó, Mateo se sintió vacío. La cabina estaba helada. Las voces susurraron, ahora eres nuestro. Intentó ponerse de pie, pero las piernas no le respondieron. La oscuridad lo envolvió. Nadie lo vio salir del confesionario esa noche. A la mañana siguiente, la iglesia estaba en silencio.
Las velas del altar se habían apagado y el confesionario estaba vacío. El padre Mateo había desaparecido. Los aldeanos esperaron, pero nunca volvió. Algunos buscaron en la iglesia, pero solo hallaron su cuaderno abierto en la última página. Pronto, la gente empezó a decir que se oía una voz nueva en el confesionario. Era más suave, pero conocida. Rogaba por perdón, noche tras noche. Las otras voces la recibieron, y los relatos nunca cesaron. La iglesia jamás volvió a estar vacía. Los niños se retaban a pasar frente a la iglesia a medianoche. Algunos decían haber visto una sombra moviéndose detrás de los vitrales. Otros aseguraban haber escuchado la voz de Mateo, rezando por paz. La leyenda creció, y el miedo se quedó. Ahora, ningún sacerdote permanece mucho tiempo en la vieja iglesia de la colina. Dicen que el confesionario está maldito,